Me desperté con un escalofrío helado en el cuero cabelludo. La nota yacía en la almohada a mi lado. Felicidades por el nuevo corte de pelo, suegra. Te queda perfectamente. En ese momento, mis manos temblorosas confirmaron lo impensable. Mi cabeza estaba completamente afeitada. En el día más importante para mi hijo, el día de su boda, había sido humillada hasta la médula. Pero ellos no esperaban que esa humillación despertara algo dentro de mí, algo que cambiaría el destino de 22 millones de euros y expondría la verdad ante todos. Pero antes de continuar contando mi historia, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Extendí la mano hacia mi cuero cabelludo expuesto. La piel estaba sensible, ardiendo al tacto, con un fuerte olor antiséptico aún flotando en el aire. No grité, no derramé una sola lágrima. En cambio, sentí que algo despertaba dentro de mí, una claridad cristalina que nunca había experimentado antes. Me levanté lentamente y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me miraba ya no era Lucía Ortega, la empresaria exitosa que construyó un imperio inmobiliario desde cero tras enviudar a los 32 años. Era alguien vulnerable, expuesta, con cada centímetro de dignidad arrancado junto con los largos cabellos plateados de los que tanto me enorgullecía. Respira, Lucía, me susurré a mí misma. Respira y piensa. Volví al dormitorio, donde encontré otro detalle perturbador. El sobre que contenía los papeles de la transferencia de 22 millones de euros. Mi regalo de bodas para Javier y Marta aún reposaba sobre la mesita de noche. Junto a él, la nota escrita con la caligrafía perfecta de mi futura nuera, aún emanando su perfume caro, tan meticulosa en su crueldad. Tomé el sobre entre mis dedos temblorosos y algo cambió dentro de mí. El papel ya no parecía suave, sino cortante como una navaja. En ese momento, tomé mi primera decisión del día. Ese dinero jamás sería transferido. Llamé a Carlos, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Lucía, buenos días. ¿Todo listo para la transferencia? Su voz sonaba animada. Carlos, pon todo en espera, respondí con una voz que no reconocí, firme, fría, determinada. Ni un céntimo será transferido hoy y te quiero en mi casa esta noche, después de la recepción. Vamos a reescribir mi testamento por completo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Lucía, ¿ha pasado algo? Solo una cosa, Carlos. Respiré hondo. Finalmente desperté. Colgué el teléfono y caminé hacia el armario. Mis manos aún temblaban, pero ahora por una razón diferente. Una pequeña llama de determinación se había encendido. Marta podía haberme afeitado la cabeza mientras dormía, pero no lograría arrancar mi dignidad y la fuerza de voluntad que construí a lo largo de décadas. Elegí cuidadosamente un vestido de seda azul marino, aquel que me compré para mí misma después de cerrar el negocio de un edificio de 30 pisos en el centro de Madrid. Alisando la tela fresca entre los dedos, recordé la sensación de conquista de aquel día. Sabía que necesitaría ese recuerdo hoy, no solo como vestimenta, sino como armadura. El teléfono sonó, haciéndome sobresaltar. Era Elena, mi peluquera desde hacía más de 20 años. Mi garganta se cerró momentáneamente, pero me mantuve firme. Elena, necesito que vengas inmediatamente a mi casa. Trae tu mejor peluca y, por favor, sé discreta. Ella no hizo preguntas, solo respondió, llego en 20 minutos. Mientras esperaba, me senté en el sillón junto a la ventana, observando el jardín abajo. Los recuerdos afloraron. El día en que enterré a mi marido, Manuel Ortega, con Javier, de solo 12 años, adormecido en mis brazos, las noches interminables leyendo contratos, los primeros apartamentos adquiridos, cada ladrillo construido con mi sudor y sacrificio, todo para garantizar que mi hijo jamás conociera el miedo o el hambre. Y ahora, ese imperio estaba a punto de caer en manos de una mujer que me veía como algo desechable. Cuando Elena llegó, sus ojos se abrieron de par en par al ver mi cabeza. Se cubrió la boca con las manos, pero interrumpí cualquier demostración de lástima. No preguntes, solo ayúdame a enfrentar a la gente hoy. Tardó casi una hora en ajustar una peluca plateada que parecía y se movía como cabello natural. Cuando Elena levantó el espejo, reconocí a la mujer reflejada, no a la víctima destruida de la mañana, sino a Lucía Ortega, la mujer que construyó un imperio y que nunca se doblegó ante los desafíos.
Pagué a Elena generosamente y la acompañé hasta la puerta. Sola nuevamente, abrí mi bolso y guardé cuidadosamente una pequeña grabadora de voz. Mis instintos me decían que necesitaría pruebas concretas antes de que terminara el día. El reloj marcaba las 10. Faltaban solo 3 horas para la ceremonia en la iglesia de Santa Cecilia, una de las más antiguas de Madrid. Cerré los ojos y respiré profundamente. La batalla había comenzado aquella mañana, en el momento en que mi mano tocó mi cuero cabelludo desnudo, pero el final, ahora estaba determinada, sería definido por mí. Me puse un abrigo de lana gris y me envolví en una bufanda de cachemira que Javier me había dado hacía muchos años. El recuerdo ahora parecía un cuchillo desafilado raspando mi corazón. Hijo, pensé, hoy voy a mostrarte cuánto has juzgado mal a tu madre. Cuando el conductor llegó, entré en el coche en silencio. Necesitaba alimentar aquella llama recién encendida en mi pecho. En el camino hacia la iglesia, observé a la gente por la ventana, parejas tomadas de la mano, familias guiando a niños pequeños. ¿Cuántas de ellas, me preguntaba, habían sido traicionadas por aquellos en quienes más confiaban? ¿Cuántas fueron forzadas a elegir entre el amor y el respeto propio? El coche se detuvo frente a la iglesia. Presioné la mano contra mi pecho y sentí una fuerza extraña creciendo. La fuerza de la verdad de una mujer llevada al límite que se negaba a ceder. Abrí la puerta, salí y sonreí. Aquel sonriso no era para la multitud que se reunía, ni para Javier o Marta. Era para mí misma, Lucía Ortega, que había despertado en la mañana más importante de la vida de su hijo, con la cabeza afeitada y el corazón más despierto que nunca. El interior de la iglesia estaba magnífico. Rosas blancas adornaban cada banco y la luz del sol filtrada por las vidrieras creaba un espectáculo de colores en el suelo de mármol. Me senté silenciosamente en el banco de la primera fila, designado para la familia del novio. Mientras el equipo apresuraba los últimos preparativos, mi mente divagó hacia donde todo comenzó. Recordé el día que cambió mi vida para siempre, cuando me entregaron el certificado de defunción de mi marido, Manuel. Un ataque cardíaco fulminante mientras conducía hacia el trabajo. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Javier, entonces con solo 12 años, sus ojos infantiles llenos de lágrimas. No tenía respuesta. Solo lo acerqué, abrazándolo con fuerza, jurando silenciosamente que él jamás pasaría necesidad. Los años siguientes fueron brutales. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Días golpeando puertas ofreciendo servicios inmobiliarios de bajo coste, noches estudiando análisis de mercado. Muchas veces pasé hambre para ahorrar para los libros escolares de Javier. Cuando él preguntaba, «Mamá, ¿por qué no estás comiendo?», yo sonreía y mentía, «Ya comí antes». El primer dúplex que compré marcó el inicio de todo. Recuerdo firmar los papeles con la mano temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. De ahí en adelante, construí mi imperio inmobiliario, ladrillo a ladrillo, propiedad por propiedad. Javier, sin embargo, veía solo los resultados, nunca el proceso. A los 18 años, estaba acostumbrado a coches nuevos y matrículas universitarias pagadas, sin nunca cuestionar el coste. Lo crié como un príncipe, olvidando enseñarle a manejar su propia espada. En su graduación universitaria, lo vi cruzar el escenario con su diploma y pensé haber alcanzado mi objetivo, transformar a un niño huérfano en un hombre de éxito. Pero sus ojos ya mostraban algo que reconozco ahora. No gratitud, sino un sentido de derecho adquirido. A los 25 años, me pidió su primer apartamento como si fuera algo obvio. A los 30, trajo a Marta Torres a casa, diciendo sin rodeos, «Queremos hacer un viaje por Europa. Tú te encargas de eso, ¿verdad?». No era una petición, sino una orden disfrazada con una sonrisa. Yo había mimado a mi hijo, creyendo compensar la pérdida prematura de su padre. En realidad, le estaba enseñando a tratar el amor materno como un banco sin fondo. Marta solo intensificó todo. Desde el primer día, percibía la frialdad en sus ojos. Hablaba bien, encantaba con historias de viajes y planes de carrera, pero cuando me miraba era con una mirada calculadora. Ningún interés por la mujer que había criado a Javier, solo por los recursos que yo podía proveer. Ignoré las señales, diciéndome a mí misma que el tiempo suavizaría las aristas. En cambio, fui cada vez más empujada hacia el margen. En cenas familiares, Marta me lanzaba indirectas constantemente. «Doña Lucía,
Ese color la envejece. Tal vez algo más actual. Javier solo reía como una sombra que asentía. Continué entregando dinero y manteniendo la boca cerrada, temiendo una única cosa: perder a mi hijo. Creía que, siendo más generosa, tal vez Javier recordaría el amor de madre. Fue por eso que preparé el regalo de bodas exorbitante, 22 millones de euros. Para mí era la última llave, la esperanza de mantener la conexión con Javier y mostrarle a Marta que yo no era un obstáculo, sino una aliada. Aquella mañana, sin embargo, destruyó esa ilusión. La cabeza afeitada, la nota sarcástica como una bofetada que finalmente me despertó. De repente, veía con claridad. Por años, cambié mi salud, juventud y amor propio para mantener un vínculo que ya estaba corrompido. El coro comenzó a ensayar, trayéndome de vuelta al presente. Toqué levemente la peluca, suave al tacto, escondiendo la cruel verdad por debajo. Era como mi vida en miniatura, una superficie brillante de éxito, ocultando lágrimas internas dejadas por aquellos que más amaba. Respiré hondo. Quedaba solo una cuestión: ¿permitiría que continuaran definiendo mi valor o me levantaría para definirme a mí misma? Permanecí en el banco mientras los invitados comenzaban a llegar. El frío penetraba por cada poro de mi piel, haciéndome temblar ligeramente. En el altar, los ayudantes encendían velas, cuyo brillo dorado danzaba en el techo arqueado, creando una atmósfera solemne. Todo estaba bellísimo, exactamente como Marta deseaba. Pero para mí, aquella solemnidad era solo el escenario para una farsa meticulosamente orquestada. Me levanté y caminé hacia el pasillo lateral. Mis tacones resonaban suavemente en la piedra, mezclándose con los susurros de las damas de honor que se movían a la distancia. Pretendía tomar un poco de aire cuando de repente me congelé. Una voz familiar sonó baja y urgente. Era Javier. Retrocedí, apoyándome en una gran columna esculpida, conteniendo la respiración, mientras la voz de mi hijo resonaba por el espacio vacío. Teresa, no aparezcas aquí ahora. Ya te avisé. Espera hasta después de la ceremonia. Aquel nombre me golpeó como un puñal. Teresa. La había visto innumerables veces en la oficina de Javier, la joven secretaria de ojos atentos y sonrisa fácil. Siempre creí que fuera solo una asistente dedicada. Después de que reciba el dinero de mi madre, todo cambiará, continuó él, con la voz reducida a un susurro al teléfono. No necesitaremos escondernos más. Solo ten paciencia un poco más. Dejé caer el folleto que sostenía, mis manos temblando incontrolablemente. Cada palabra golpeaba mis oídos como una hoja helada. El dinero al que se refería era mi regalo de bodas, 22 millones de euros. El trabajo de toda mi vida transformado en un billete para que mi hijo huyera con su amante mientras aún se casaba con Marta. ¿Sabes cómo es mi madre? Su voz sonó nuevamente, más pesada. Ella siempre quiere agradarme, siempre con miedo de que me quede sin nada. Tan pronto como firme esta tarde, tendremos todo. Un nuevo comienzo, libertad. Me mordí el labio para no hacer ruido. Mi hijo, el niño que lloraba por la muerte de su padre, ahora me veía como una billetera ambulante. No solo me estaba traicionando, sino transformando aquellos votos de matrimonio en una farsa completa. Oí pasos apresurados por el pasillo. Javier bajó la voz. Tengo que irme. Quédate quieta. Después de la luna de miel, resuelvo todo. Confía en mí, Teresa. La llamada terminó, dejando un silencio profundo. Retrocedí hacia las sombras, fingiendo admirar un arreglo floral. Algunos empleados pasaron apresurados, sin notarme. Javier salió de detrás de la columna, se ajustó la chaqueta y una expresión tensa atravesó su rostro antes de forzar una sonrisa. La sonrisa que todos esperaban de un novio feliz. Volví a mi lugar y me senté como una fiel devota. En mi bolso, la pequeña grabadora parpadeaba en rojo, capturando silenciosamente cada mentira que Javier había pronunciado. Mi pecho dolía, pero algo dentro de mí se había endurecido. No me aferraba más a la fantasía de que el dinero restauraría el vínculo entre madre e hijo. Acababa de obtener mi primera prueba, el arma para protegerme de la trampa que mi hijo y mi nuera estaban orquestando. Cerré los ojos y respiré profundamente. El órgano comenzó a tocar, urgente y persistente. La gente me vería como una madre orgullosa, aguardando a que su hijo caminara hacia el altar. Pero solamente yo sabía que,
A partir del momento en que oí aquella llamada, mi corazón había transitado del dolor a la resolución. Cuando abrí los ojos, la luz colorida de las vidrieras incidía sobre mis manos en franjas rojas, verdes, púrpuras y doradas. Miré hacia lo alto y pensé, tal vez Dios me esté mostrando el camino, no el de las lágrimas, sino el de la verdad. Apreté aún más el bolso, donde reposaban las evidencias incandescentes, y me prometí a mí misma que cuando llegara el momento, no temblaría como temblé ante el espejo aquella mañana. Yo sería Lucía Ortega, la mujer que no tiene miedo, lista para exponerlo todo. Permanecí en el banco, recuperando el ritmo de la respiración. Un tintineo frío y metálico continuaba resonando dentro de mí. Una alerta de que la verdad aún no había sido completamente revelada. Yo sabía que Javier tenía otra mujer, sabía que él apenas aguardaba el dinero para dejar a Marta, pero en el fondo sentía que Marta tampoco era inocente en esta historia. Ella nunca se preocupó por esconder aquella mirada condescendiente que guardaba exclusivamente para mí cuando estábamos a solas. Quería saber lo que ella realmente pensaba. Quería ver el rostro auténtico de mi futura nuera, no la máscara pulida que ella vestía. Me levanté y recorrí el pasillo hacia la sala de preparación de la novia. El suelo de mármol pulido reflejaba mis pasos. Al fondo, la puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz blanca junto con música animada y risas agudas de varias mujeres. Me detuve afuera con el corazón acelerado. Por la rendija, la voz de Marta sonó, clara como el cristal, desbordando confianza y triunfo. ¿Saben una cosa? En pocas horas tendré toda la fortuna en mis manos. 22 millones de euros y por ley me quedo con la mitad. Javier es tan ingenuo que ni se lo imagina. Risas surgieron. Me quedé inmóvil. Mis dedos clavados en el marco de la puerta, las palmas de las manos heladas. Marta continuó, ahora más bajo, con un tono malicioso. Y después de eso pido el divorcio. Ya consulté a un abogado. No necesito quedarme con Javier para siempre. Con ese dinero puedo recomenzar sola, libre y cómoda. Una dama de honor río. ¿Y la suegra? Ella es un problema. Actúa como si la casa fuera suya. Marta bajó la voz, fría como el hielo. No te preocupes. Tan pronto como el dinero entre, voy a presionar a Javier para internarla en una residencia de lujo, aparcarla allí, dejar que otra persona la cuide. Una vez fuera de casa y de la empresa, ella no tendrá más voz en nada. La sala explotó en carcajadas estridentes, cortantes como cuchillas en mi piel. Temblaba de la cabeza a los pies, no de miedo, sino de una rabia que brotaba de la médula, una tormenta de fuego consumiendo la fragilidad de la mañana. Me quedé paralizada hasta percibir que aplastaba la grabadora en mi bolso. La luz roja continuaba parpadeando, fielmente registrando cada palabra, cada risa amarga. Cerré los ojos por un segundo y supe que acababa de empuñar una espada de doble filo, uno para proteger, otro para contraatacar. Me alejé silenciosamente. Mi corazón latía como si fuera a explotar, pero mis pasos se mantuvieron firmes. Sabía que si permanecía un minuto más, explotaría y confrontaría a Marta allí mismo, pero no lo hice. La vida ya me había enseñado lo suficiente. Las grandes batallas no se ganan con rabia explosiva, sino con paciencia y estrategia. De vuelta al santuario principal, nadie notó mi ausencia. Los invitados llegaban en flujo constante, conversaciones animadas llenaban el aire. Sonreí y los saludé, enterrando la tormenta que se retorcía dentro de mí. En un espejo lateral, vi mi reflejo. Una mujer de cabellos plateados, vestido azul marino y labial carmín. Nadie sabía que, a pocos metros de allí, yo acababa de oír a mi futura nuera llamarme vieja, diciendo que necesitaba ser encerrada. Me senté, manos suavemente cruzadas. Dentro de mi bolso, la grabación se había convertido en prueba viva. La imaginé siendo reproducida para todos. La risa presuntuosa de Marta resonando, su rostro palideciendo al darse cuenta de que todo estaba expuesto. Ese pensamiento trajo una extraña calma refrescante. Marta quería borrarme, esconderme en algún asilo distante. Javier quería drenar el dinero y huir con la amante. Ambos me juzgaban débil, vieja, fácilmente manipulable, pero ese desdén me fortalecía. Transformaría su trampa en mi trampolín. En aquel instante, comprendí que la humillación de aquella mañana se había convertido en un punto de inflexión. De la cabeza afeitada, de la nota cruel,
de los falsos votos que oía tras la columna, las risas maldosas en el cuarto nupcial. Todo eso formaba una acusación a la cual yo no necesitaba añadir una sola palabra. Todo lo que necesitaba hacer era esperar el momento adecuado. Respiré hondo y miré hacia el altar. La luz de las velas iluminaba el rostro de la Virgen María. Silenciosamente me dije a mí misma: ellos piensan que ganaron. No tienen idea de que apenas estoy comenzando. Ajusté mi chal, me senté erguida y dejé que una sonrisa gentil retornara. Cualquiera que pasara por allí vería solo a una madre amorosa del novio en su gran día. Pero yo sabía que detrás de aquella sonrisa, una espada estaba lista y cuando la desenvainara nadie la vería llegar. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar, cada tañido reverberando por el espacio como un llamado solemne. Los invitados tomaron sus lugares. Los bancos decorados con cintas blancas estaban puntuados por rosas rojas que perfumaban el aire. Me senté en la primera fila, en la posición de honor, como madre del novio, sosteniendo levemente el bolso en mi regazo. Todos los ojos se volvieron hacia el fondo, donde Marta estaba a punto de entrar del brazo de su padre. Las grandes puertas se abrieron. Ella surgió en un vestido blanco de encaje francés, la cola rozando los escalones de mármol. Murmullos admirados recorrieron la iglesia. Flashes de cámaras dispararon. Marta sonreía radiante, deslizándose hacia el frente como la heroína de un cuento de hadas. La observé y no pude dejar de recordar las palabras crueles proferidas en el camerino minutos antes. Detrás de aquel brillo se escondía un corazón calculista. Y yo era la única allí que lo sabía. Javier aguardaba al final del pasillo, elegante en un smoking negro y corbata blanca. Su sonrisa era radiante, pero para mí era solo una máscara. En mi mente aún lo oía susurrar al teléfono: después de que reciba el dinero de mi madre, todo cambiará. La imagen del niño que un día sostuvo mi mano con sus piernitas temblorosas de bebé había desaparecido. Frente a mí estaba un hombre que había vendido tanto su conciencia como sus lazos familiares. La ceremonia comenzó. Las palabras iniciales del sacerdote sonaron firmes y solemnes bajo la bóveda alta. Intenté concentrarme, pero cada mención a la unión sagrada caía como una provocación. Miré alrededor, ojos llorosos, sonrisas emocionadas, personas convencidas de que presenciaban amor verdadero. Solo yo sabía que asistían a una producción meticulosamente ensayada. Cuando llegó el momento de los votos, Javier se volvió hacia Marta, la voz baja y firme. Prometo amarte, respetarte, compartir todas las alegrías y tristezas contigo y estar a tu lado por toda la vida. Me mordí el labio al escuchar. Cada palabra se grabó en mi memoria en contraste con aquella mañana. Él prometía fidelidad, pero horas antes susurraba para otra mujer. Prometía un futuro juntos mientras planeaba mentalmente abandonar a la esposa tan pronto como consiguiera el dinero. Entonces fue el turno de Marta. Alzó el rostro, los ojos brillando como si desbordaran de amor. Prometo quedarme a tu lado, cuidarte, enfrentar todos los desafíos juntos y preservar este amor para siempre. Casi reí. Sus votos eran hermosos como poesía, pero en mi mente aún resonaban sus palabras frías: voy a pedir el divorcio y la suegra se va a un asilo. Aquella voz meliflua y su rostro radiante eran tan discrepantes que me estremecí cuando el sacerdote preguntó: ¿alguien se opone a esta unión? Por un segundo, sentí el impulso de levantarme y gritar que toda la ceremonia era un fraude, pero cerré los puños y me contuve. Aún no. La trampa que había preparado necesitaba tiempo. Y esta gran audiencia era exactamente el testigo que yo deseaba cuando la verdad saliera a la luz. Respiré hondo y di una sonrisa débil, el tipo que una madre usaría en un gran día. Finalmente, las campanas tocaron alegremente y el sacerdote los declaró marido y mujer. Javier se inclinó para besar a Marta y la iglesia explotó en aplausos. Batí palmas lentamente, con firmeza, sonriendo todo el tiempo. Por fuera, parecía cualquier madre orgullosa. Por dentro, cada aplauso solo confirmaba: todo lo que acababa de presenciar era un espectáculo vacío. Cuando la pareja se volvió para salir al son de la música festiva, me levanté y lo seguí. Mis ojos se fijaron en la cola blanca y en el smoking impecable. Ellos pensaban que ya habían ganado, que yo era solo una madre dejada al margen. Pero yo sabía: cuanto más perfecta pareciera la ceremonia, más dura sería su caída. Pasé la mano por el bolso, donde la grabadora estaba segura. Las evidencias eran suficientes para exponerlo todo.
Imaginé el rostro de Javier al darse cuenta de que había sido descubierto. El pánico de Marta al oír su propia voz resonar ante la multitud. Una extraña calma se apoderó de mí. La gente salía de la iglesia en dirección al salón de recepción, ricamente decorado. Flores blancas cubrían cada superficie. El champán brillaba en copas de cristal. La música pulsaba. Los invitados reían, brindaban, alzaban sus copas. Yo me movía entre ellos, serena, sonriendo, mientras saludaba rostros conocidos. Nadie percibía que detrás de mi máscara de tranquilidad yo cargaba una tormenta lista para explotar. En mi cabeza, cada paso estaba definido. Esperaría hasta que todos se reunieran, hasta que todos alzaran sus copas para oírme hablar. Entonces, las mentiras serían expuestas y nadie podría negarlas. Me senté en la mesa principal, bajo luces doradas y cálidas, y observé en silencio a Javier y Marta, sentados lado a lado, de la mano, sonriendo los invitados. Aquello conmovía a muchos. Para mí era solo maquillaje y máscaras cubriendo la podredumbre. Respiré lenta y profundamente, diciéndome a mí misma, déjalos aprovechar sus últimos momentos de gloria. Después de esto, el escenario es mío. La música disminuyó y el murmullo de las conversaciones se extinguió. Las luces de la lámpara de araña se atenuaron, formando un círculo brillante sobre la mesa principal, donde Javier y Marta sonreían ampliamente, los rostros sonrojados por el vino y la autosatisfacción. Marta apretaba el brazo de él, radiante como una novia que acababa de realizar su sueño. El maestro de ceremonias anunció gentilmente. Y ahora, por favor, reciban con cariño a Lucía, la madre del novio, para compartir algunas palabras en este día especial. Cabezas se volvieron, miradas expectantes se posaron en mí. Mi corazón se apretó por un instante, luego se calmó. Este era el momento para el cual me había preparado desde que entré en la ceremonia. Me levanté y alcé lentamente una copa de champán. Sillas se arrastraron, conversaciones silenciaron, todas las miradas se elevaron. Sonreí la sonrisa de una madre orgullosa mientras la tormenta se aproximaba. Primero me gustaría agradecer a todos por estar aquí para celebrar con nuestra familia. Para mí, este momento es sagrado, porque puedo ver a mi hijo iniciar un nuevo capítulo en su vida. Aplausos resonaron. Hice una pausa, tomé un pequeño sorbo y volví a colocar la copa en la mesa. Mi voz disminuyó, volviéndose lenta, pero clara. Por 33 años, viví por una promesa. Desde que mi marido, Manuel, falleció, juré que protegería a Javier con todo lo que tenía. Daría a mi hijo una vida plena y nunca lo dejaría enfrentar la necesidad que un día conocí. Algunos os suaves surgieron de las mesas cercanas. Algunos invitados mayores asintieron con miradas cálidas. Dejé la frase flotar en el aire y continué. Y hoy pretendía dar a mi hijo y a su nueva esposa un regalo de bodas, un regalo sustancial. 22 millones de euros, los ahorros de toda mi vida, el resultado de décadas de trabajo duro. La sala se agitó. Oí murmullos de sorpresa, algunos suspiros. Javier apretó la mano de Marta, su rostro contrayéndose levemente mientras forzaba una sonrisa. Los ojos de Marta centellearon, sus labios curvándose. Respiré hondo, alcé la barbilla y cambié el tono de voz. Pero hay algo que la vida me enseñó. No todo sacrificio es valorado y no todos merecen el regalo que ofreces. El aire se volvió pesado. Miradas curiosas se volvieron hacia mí. Javier se inclinó hacia el frente, listo para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. Saqué la pequeña grabadora del bolso y la coloqué sobre la mesa. La luz roja parpadeó. Antes de decidir, creo que todos deberían oír algunas verdades. El silencio se instaló. Apreté el botón de play. La voz de Javier llenó el vacío. Después de que reciba el dinero de mi madre, todo cambiará. No necesitaremos escondernos más. Solo ten un poquito más de paciencia. El audio estaba tan claro que algunas bocas se abrieron. Javier palideció e interrumpió. Mamá, eso es un malentendido. Lo miré directamente a los ojos, calmada, pero firme. ¿Un malentendido? Entonces, ¿de quién son esas palabras, Javier? ¿De quién es esa voz? El murmullo aumentó. Los invitados susurraban entre sí. Marta miró a su marido, ojos abiertos de alarma, intentando disimular con una sonrisa forzada.
No les di tiempo. Avancé al siguiente fragmento. ¿Sabes cómo es mi madre? Ella siempre quiere agradarme, siempre con miedo de que me quede sin nada. Tan pronto como firme esta tarde, tendremos todo. Un nuevo comienzo, libertad, sin compromisos. Cuando terminó, la sala explotó como una colmena perturbada. Javier tartamudeó y se levantó abruptamente. Fue solo una broma. No lo tomes a mal. Entrecerré los ojos, cortándolo. ¿Una broma? ¿Bromear sobre traicionar un matrimonio? ¿Bromear sobre tratar a la propia madre como un cajero automático? Javier enmudeció, el sudor escurriendo por la frente. Marta intentó sostenerle la mano. La mano de él temblaba. Me volví, fijando la mirada en ella. Y Marta, tú también tienes explicaciones que dar. Saqué la nota del bolso, aquella frase cruel que encontré en mi almohada por la mañana. Felicidades por el nuevo corte de pelo, suegra. Te queda perfectamente para tu edad. Se la mostré a las mesas más cercanas. ¿Planeas eliminarme de esta celebración afeitándome la cabeza mientras duermo? Una actitud barata y degradante. Marta se levantó súbitamente, el rostro en llamas. Eso no es mío. Estás inventando. Sonreí. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué presumías en el salón nupcial al mediodía que te divorciarías en algunos meses y te quedarías con la mitad del dinero? Lo oí todo y tengo testigos si es necesario. El salón se congeló. Algunos invitados intercambiaron miradas, otros susurraban en sus móviles, claramente grabando. El rostro de Marta se volvió lívido, sus labios temblando, sin emitir sonido. Dejé que el silencio se extendiera y lentamente alcé mi copa. Por lo tanto, estoy cancelando la donación de 22 millones de euros. Ninguno de vosotros merece un céntimo del dinero que gané con sangre y lágrimas. La conmoción creció como una ola. Javier se desplomó en la silla, cabeza baja, mano en el rostro. Marta permaneció rígida, temblando. Finalicé con una voz calmada que declaraba: el mayor regalo de bodas que puedo ofrecer hoy es la verdad. Y la verdad es esta: la avaricia y la traición nunca vencen. Posé la copa y me volví para salir. Sillas se arrastraron, voces se elevaron. Algunas exclamaciones de espanto sonaron detrás de mí, pero mis pasos eran ligeros y firmes. Yo no era más la mujer trémula ante el espejo aquella mañana. Yo había arrancado las máscaras de mi hijo y mi nuera ante todos. En aquel momento supe que había recuperado el control y el juego de ahí en adelante sería solo el inicio. Salí del salón con la espalda recta, sin prisa ni vacilación. Cada paso golpeaba uniformemente en el suelo, como un recordatorio de que el peso había sido removido de mis hombros. Detrás de mí, el caos proseguía, sillas siendo arrastradas, personas exclamando, los sonidos de una boda transformada en tormenta. Apenas había llegado al vestíbulo principal cuando oí pasos apresurados. Javier corrió y me agarró del brazo. El bello novio había desaparecido, sustituido por pánico y ojos inyectados en sangre. Mamá, por favor, no hagas esto. Entendiste mal. Fue solo. Me volví y encaré sus ojos. Los ojos que antes me llenaban de orgullo, ahora repletos de desesperación. Liberé mi brazo con voz baja y firme. Ya oí suficiente, Javier. No hay malentendido. Él tartamudeó una disculpa. Solo dije aquello para probarla. Nunca quise decir. Lo interrumpí, mi voz resonando por el amplio vestíbulo. No transformes la traición en broma. Dediqué mi vida entera a ti y así es como me retribuyes. Javier se congeló. Su boca se movía, pero ninguna palabra salía. Su rostro se contorsionó por un instante, rabia y desesperación mezclándose. Entonces, como si desistiera, cayó de rodillas, manos en la cabeza y susurró: estaba equivocado. No respondí. Le lancé una mirada y me di la vuelta. En ese momento, Marta irrumpió del salón, su vestido de novia voluminoso retrasándola, pero aún así avanzando. Su rostro estaba pálido, el maquillaje comenzando a correrse, los labios rojos temblando. Ella gritó, la voz estridente: inventaste eso. Arruinaste mi boda. Su grito atrajo a algunos invitados curiosos hacia afuera. Permanecí inmóvil, observándola gruñir como un animal acorralado.
¿Arruiné? Di una sonrisa fría. Yo solo dije la verdad. Deberías agradecerme por haber mostrado a todos tu verdadera cara antes de que fuera demasiado tarde. Marta avanzó intentando arrancar el papel de mi mano, pero un invitado mayor la contuvo. Su voz era severa. Marta, cálmate. Todos nosotros oímos. ¿Cómo puedes negarlo? Ella se desplomó, sollozando, el rímel manchando sus mejillas, toda su belleza anterior desvaneciéndose. En medio del caos, vi a los padres de ella saliendo también. No fueron hacia su hija. Permanecieron paralizados en la puerta, ojos llenos de decepción. El padre bajó la cabeza y la madre continuaba negando con la suya como si presenciaran la peor humillación de sus vidas. A estas alturas, Javier ya se había levantado, delgado y con el rostro tenso, y vociferó hacia Marta. ¿Tú también me traicionaste? Ella se volvió, atragantándose. Yo solo quería un futuro mejor. Sus excusas baratas se hundieron bajo los murmullos indignados de los invitados. Algunos negaban con la cabeza, otros salían sin mirar atrás. Miré a los dos y un sentimiento que no conseguía definir surgió en mí. No alegría, ni triunfo, solo alivio. Alivio porque la verdad finalmente había sido revelada. Di algunos pasos más en dirección a la salida, pero detrás de mí, Javier corrió nuevamente. Esta vez, su voz no era frenética, sino desesperada. Mamá, por favor, no me abandones. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. Voy a cambiar. Me detuve y le di la espalda para que no viera las lágrimas en mi rostro. Entonces, respondí lenta, pero firme. Javier, te di oportunidades toda la vida. Tú elegiste desperdiciarlas. Ahora necesitas cargar con las consecuencias. No esperé la respuesta. Continué caminando, dejando atrás los sollozos ahogados de mi único hijo. Fuera del salón, los coches adornados aún estaban en fila, las flores aún brillaban, pero nadie más quería fotografías. Los invitados se dispersaban, el aire pesado como humo pegándose a las paredes. Una vieja amiga, Clara, corrió hacia mí y me sostuvo la mano. Lucía, hiciste lo correcto. Ellos necesitaban ser expuestos. Asentí levemente, sin decir nada más. De vuelta al coche, me acomodé en el asiento trasero y miré por la ventana. En un último vislumbre, vi a Javier parado, aturdido en el vestíbulo, mientras Marta sollozaba y alejaba a la gente. La escena parecía una pintura distorsionada de felicidad mojada. Cerré los ojos y me dije a mí misma que la tormenta de hoy era solo el comienzo. Sabía que los temblores secundarios continuarían. Ellos vendrían hacia mí suplicando, o furiosos, pero estaba preparada. Ahora, yo no era más la madre sumisa, yo era Lucía Ortega y había decidido salir de la espiral de mentiras. A la mañana siguiente, desperté con la luz pálida del sol atravesando las cortinas de la habitación. No había más clamor por la boda, ni las súplicas jadeantes de Javier, ni los lamentos furiosos de Marta. Solo silencio y dentro de mí una resolución más clara que nunca. Preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, tomando un cuaderno antiguo. Lo abrí en la primera página, repleta de planes financieros y números que antes consideraba como prueba de una vida entera de sacrificio por la familia. Tomé un bolígrafo rojo y taché cada línea, cada asignación para Javier. En aquel momento, percibí que el dinero, no importa cuánto, se transforma en un arma contra ti cuando lo entregas a la persona equivocada. Yo había criado a un hombre dependiente que nunca aprendió a sostenerse. Y ahora él estaba dispuesto a vender a su propia madre por una falsa libertad. Esa dolorosa verdad me despertó repentinamente y sabía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Llamé a mi abogado de confianza, Carlos, que me había acompañado en negocios inmobiliarios por 2 décadas. Su voz profunda y cálida transmitía un toque de sorpresa ante una llamada en una mañana de domingo. Buenos días, doña Lucía. Pensé que estaría descansando después de la boda de ayer. Di una leve sonrisa y dije: sí, Carlos. Ayer fue memorable por decirlo menos, por eso quiero verte hoy. Necesitamos alterar todo el testamento y los documentos de transferencia sin demoras. Él guardó silencio por algunos segundos y entonces respondió firmemente: voy para la oficina ahora. Puede encontrarme a las 10. La oficina de Carlos quedaba en un edificio de ladrillos rojos en el centro de Madrid,
a 15 minutos en coche de mi casa. Cuando entré, él ya estaba sentado con las gafas resbalando por la nariz y una carpeta gruesa cuidadosamente dispuesta sobre la mesa. Me miró con simpatía. Oí fragmentos sobre la ceremonia. Parece que tuviste una sorpresa y tanto. Solté un largo suspiro y le relaté brevemente lo ocurrido. La cabeza afeitada, la nota maliciosa, la llamada de Javier al amante, la crueldad de Marta en el cuarto nupcial. Carlos escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, cerró el archivo con expresión grave. Comprendo. E hiciste bien en llamarme. La primera providencia es el testamento. Javier no será más heredero. ¿Deseas dejar algo para algún otro familiar? Negué con la cabeza. No. Quiero que todo sea transferido a una fundación de caridad que apoya a viudas y madres solteras abriendo sus propios negocios. Ellas realmente conocen el valor del dinero y lo necesitan para reconstruir sus vidas. Carlos anotó rápidamente y preguntó. ¿Y en cuanto al fondo que creaste para Javier? Me senté erguida, con voz firme. Ciérralo. Quiero cerrar todos los canales. Ni un céntimo irá para él o para Marta. En las horas siguientes, analizamos cada contrato y cláusula. Firmé las nuevas páginas, sintiendo como si cerrara una puerta antigua y abriera otra más luminosa. Cada trazo del bolígrafo era un corte, rompiendo la dependencia de Javier con respecto a mí. Cuando firmé el último documento, me recosté y respiré profundamente. Me sentía liberada, como si mi sangre finalmente volviera a fluir libremente tras años de confinamiento. Carlos me dio una pequeña sonrisa. Sé que no fue fácil. Pero a veces la libertad viene de trazar una línea firme. Doña Lucía acaba de tomar la decisión más importante para el resto de su vida. Asentí, tomada por la gratitud. De vuelta a casa, entré en la sala y observé los cuadros en las paredes y las fotografías familiares de cuando Javier era pequeño. Por años, las había guardado como prueba de maternidad y sacrificio, pero ahora comprendía. Mantenerlas o removerlas no importaba más. No estaba borrando memorias, pero tampoco permitiría que me aprisionaran. Abrí la caja fuerte, retiré libretas de ahorro y documentos de acciones de la empresa y los archivé cuidadosamente en un armario separado. Lo identifiqué claramente como Fondo de la Libertad. 3 palabras simples con el peso de una promesa. De ahí en adelante, el dinero no sería más la cadena que me ataba a personas que no lo merecían. Sería una herramienta para mí y para aquellos que realmente necesitasen ayuda. Aquella noche, me senté en la terraza, oyendo el batir de las olas a lo lejos. Aunque en Madrid no hay mar, mi nueva vida me llevaría a buscar esa paz, o tal vez viajé a la costa. Una copa de vino tinto brillaba sobre la mesa. Miré hacia el cielo estrellado y sentí la brisa fresca pasar por mi cuero cabelludo, donde una fina capa de cabello nuevo comenzaba a crecer. Sonreí. Mi reflejo en la puerta de cristal no dolía más. Parecía el símbolo de un recomienzo. Mi teléfono sonaba incesantemente. Javier, Marta, números desconocidos que imaginé serían parientes. Lo silencié y dejé la pantalla encenderse y apagarse. Mi decisión estaba tomada. De ahora en adelante, no sería más el banco de nadie. Una calma surgió dentro de mí. Sabía que habría más tormentas por delante. Javier no me dejaría ir tan fácilmente. Marta intentaría maniobrar, pero esta vez yo estaba lista. Tenía la ley de mi lado, las pruebas en las manos, y sobre todo, una nueva fe en mí misma. Tomé un sorbo de vino y susurré, la libertad finalmente me encontró. En aquellos primeros días tras reescribir el testamento, viví en un silencio extraño. La casa grande, que antes resonaba con los pasos de Javier o la risa estridente de Marta, contenía apenas el tic-tac del reloj y el viento que entraba por la ventana. En vez de vacío, sentí una paz rara. Comencé a reorganizar mi vida. Archivos financieros fueron a armarios. Fotografías polvorientas bajaron de los estantes. No las descarté. Las coloqué cuidadosamente en una caja grande y la guardé en el fondo del armario. Necesitaba un nuevo espacio para mí. Durante todo ese tiempo, yo había sido la gerente, la sacrificadora, la protectora. Nunca había vivido verdaderamente para mí. Cierta mañana, pasé por una pequeña tienda cerca de la costa. Decidí pasar un tiempo lejos de la ciudad. Un simple cartel de madera colgaba en la puerta de cristal transparente.
clases de pintura de paisajes para todas las edades. Me quedé allí mirando hacia adentro y vi algunas personas reunidas en torno a una mesa larga, pinceles en mano, concentradas en pequeños lienzos. La luz entraba por la claraboya, incidiendo sobre rostros marcados por la edad, pero radiantes de entusiasmo. Mi corazón se agitó. Recordé mi sueño a los 18 años de aprender a pintar, soterrado por el peso de ganarme la vida. Aquella tarde volví y me inscribí. La profesora se llamaba Marina, una mujer más o menos de mi edad, cabello suelto, voz cálida y calmada. Sonrió cuando me lié con el pincel. Sin notas aquí, solo alegría. Deja que tu mano guíe tu corazón. La primera lección fue sobre marinas. Miré por la ventana hacia las olas blancas rompiendo en la arena. Di mi primera pincelada en el lienzo, tímida, como si estuviera aprendiendo a escribir nuevamente. Entonces, manchas de azul y gris plateado comenzaron a surgir. El olor de la pintura al óleo, la sensación de las cerdas deslizándose sobre el lienzo áspero. Todo me hizo sentir como una niña descubriendo el mundo. Cuando terminé mi primera pintura, por más rudimentaria que fuese, mis ojos ardieron de lágrimas. Me había dado permiso para vivir y respirar de una nueva manera. De ahí en adelante, asistí toda la semana. Conocí a otras personas, la mayoría de las cuales había superado alguna pérdida. Algunas viudas, algunas alejadas de los hijos, otras luchando contra enfermedades. Nos sentábamos lado a lado, pintando y conversando, como hilos de colores diferentes, tejiendo un nuevo tejido. No me sentía más solitaria. Fuera de clase, solía llevar una silla plegable a la playa cercana a casa. De mañana, el mar era azul cristalino. Por la tarde, la luz solar agitaba las olas y transformaba el agua en incontables fragmentos de vidrio centelleante. Me quedaba sentada por horas, llenando página tras página, dejando que el viento salado jugara en mis cabellos. El océano nunca me aburría. Cada día, un rostro nuevo, cada momento, un tono diferente, como si yo me estuviese redescubriendo, cambiando día tras día. En clase, me acerqué especialmente a un hombre llamado Daniel. Era algunos años mayor que yo, cabellos grisáceos, alto y esbelto, ingeniero estructural jubilado tras la muerte de su esposa por cáncer. Había elegido la pintura para llenar el vacío. Recuerdo la primera vez que nos sentamos juntos. Él inclinó la cabeza y sonrió. No soy bueno en pintura, pero soy excelente arruinando un lienzo. Por eso, me siento cerca de alguien que pueda inspirarme. Reímos. Y en aquella risa percibí que hacía mucho tiempo que mi corazón no sentía aquella ligereza. Después de las clases, Daniel solía acompañarme hasta la playa. Conversábamos sobre el pasado, nuestros hijos y los días solitarios. Él no se entrometía ni juzgaba, solo escuchaba con respeto silencioso. Cierta vez, le conté la historia de Javier y Marta, el dolor reciente que había enfrentado. Temía que se escandalizara o sintiera pena, pero Daniel solo asintió. Comprendo. Perder la confianza en la familia puede doler más que perder dinero, pero estás aquí. Eso significa que elegiste seguir adelante. Eso vale más que cualquier cantidad. Mi garganta se apretó. Ningún consuelo elaborado, solo una frase simple. Y me sentí comprendida. Poco a poco, me reencontré. No me despertaba más preocupada con lo que mi hijo necesitaba o lo que mi nuera criticaría. Despertaba para elegir una nueva paleta, para caminar en la arena, para oír a Daniel hablar sobre un proyecto que había concebido. Percibí que la vida después de los 65 no es un fin, puede ser un comienzo. Cierta noche, mientras una puesta de sol llameante se esparcía por el horizonte, posé mi pincel y contemplé la pintura que acababa de concluir. En ella el mar se extendía, el cielo resplandecía y en la esquina derecha pinté una mujer de pie, cabellos plateados ondeando al viento. Era yo, pero no la frágil y dependiente Lucía. Era la nueva Lucía, libre, a gusto, sonriendo a su propio reflejo. Comprendía entonces que el arte no solo me rescataba de la oscuridad, me ofrecía un espejo para mi alma. Con el océano, los colores y un amigo que sabía escuchar, yo había iniciado el viaje de vuelta a mí misma, un viaje que jamás osara imaginar. En una tarde de otoño, volviendo de clase con la arena de la playa aún adherida a los zapatos, vi un coche familiar próximo a mi puerta, el de Javier. La puerta estaba entreabierta y él se encontraba en el asiento del conductor con una expresión derrotada, muy diferente del novio elegante que un día fuera.
Suspiré, mi mano deteniéndose en el pomo. Sabía que ese momento llegaría más tarde o más temprano. Nuestro enfrentamiento final. Cuando Javier me vio, salió apresurado. Sus ojos estaban hundidos. Ojeras profundas marcaban su rostro. Se acercó con voz trémula. Mamá, por favor, déjame hablar contigo solo una vez más. Me quedé en silencio, abrí la puerta y lo conduje a la sala de estar. La estancia resplandecía con la luz del atardecer, mis paisajes marinos en las paredes. Javier se sentó en el sofá, manos cerradas, temblando. Me senté frente a él, manteniendo una distancia cautelosa, mi mirada fija. Él miraba al suelo. Lo perdí todo, mamá. Marta se fue. La empresa en la que invertí quebró. Los amigos desaparecieron. No me queda nada. Escuché una mezcla de pena, rabia y agotamiento creciendo en mí. Pregunté, calmada pero directa. Entonces, ¿qué has venido a pedirme hoy? Javier alzó la mirada, ojos rojos. No es dinero. Sé que no me darás más. Solo quiero tu perdón. No consigo dormir, mamá. Tu voz de aquella noche continúa resonando en mi cabeza. Me siento terrible. Observé su rostro por algunos segundos. Arrugas de fatiga. Ojos que antes exhibían orgullo, ahora estaban opacos. Respondí lentamente. Javier, el perdón no significa que todo vuelva a lo que era. El perdón es para mi paz, no para que tú puedas apoyarte en mí y depender nuevamente. Él rompió a llorar, el llanto pesado y triste de un hombre adulto. Se arrodilló y tomó mi mano. Mamá, perdóname. No sé por qué fui tan ciego. Voy a cambiar, a recomenzar si me das una oportunidad de quedarme a tu lado. Retiré la mano, gentil, pero decidida. Negué con la cabeza. Javier, tú eres mi hijo. Eso nunca cambiará. Pero el vínculo del dinero, de las expectativas, del sacrificio incondicional se rompió. No soy más tu salvavidas. Si quieres recomenzar, necesitas levantarte solo. Sus ojos vagaban como un hombre perdido en noche oscura sin dirección. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el mar distante. El horizonte ardía en rojo. Las olas se elevaban. Me volví con voz resuelta. Sabes, recientemente comencé a pintar el océano y nuevos amigos me mostraron que puedo vivir plenamente sin la aprobación de nadie o falsa gratitud. Tú necesitas aprender eso por ti mismo. Javier permaneció inmóvil, ojos llorosos, asintiendo débilmente. Dio algunos pasos hacia la puerta y se detuvo. Entonces, ¿es la última vez que puedo verte? Me acerqué y puse la mano en su hombro, leve, pero firme. No, aún soy tu madre. Pero de aquí en adelante solo abriré esta puerta cuando vengas como un hombre que asume responsabilidades, no como un niño que hace exigencias. El día en que hagas eso, descubrirás que aún estoy aquí. Él se mordió el labio, no dijo nada más y salió en silencio. La puerta se cerró con un clic, dejándome en la estancia silenciosa, con la luz del sol meliflua esparciéndose por la pared. Me senté y me serví una taza de té. Mi corazón no estaba completamente ligero, pero algo era innegable. Un cordón invisible había sido cortado. No estaba más presa a la culpa del deber materno que me encadenara por años. Javier respondería por sus actos. Fuera de la ventana, el mar escarlata se transformaba en púrpura profundo. De repente, recordé la pintura que había concluido el día anterior. Una mujer de pie, imponente, contra olas agitadas. Sonreí. Esa mujer era yo, y hoy finalmente había correspondido a ella. Alcé la taza de té, dejando el aroma de jazmín flotar en el aire, y me dije a mí misma, enfrenté, me liberé, estoy libre. La primavera llegó tarde aquel año y tal vez por eso fue tan deslumbrante. A lo largo del camino a la playa, hileras de cerezos se abrían al viento, pétalos rosa claro cayendo suavemente, salpicando hombros y pasos. Caminé bajo las ramas, rozando cada pétalo con las puntas de los dedos, sintiendo mi corazón calentarse como si el universo entero susurrara, es hora de recomenzar. La casa junto al mar parecía completamente diferente. Ahora las paredes beige estaban punteadas con mis propias pinturas, de mares al atardecer a campos de lavanda. Imaginaba que cada pieza era un fragmento de mi alma, un hito en el camino donde aprendí a amarme. Antes pensaba que el cabello,
vestidos o joyas medían mi valor. Ahora comprendía. El verdadero valor está en osar renacer de las cenizas y florecer en una edad en que nadie espera. Por la mañana preparo una taza de té de jazmín y abro la ventana para que el aire salado entre. Me siento al caballete y aplico colores más vibrantes que antes, no solo grises cargados. Mis lienzos brillan con amarillo, rosa y verde mar. Es como si me estuviera pintando en una época de floración tardía. Flores no para jóvenes de 20 años, sino para un corazón experimentado que aún se agita y sueña. Daniel, mi colega de pintura, aún aparece. A veces trae un ramo de tulipanes rojos vibrantes, los coloca en la mesa y dice medio bromeando, medio serio: flores de floración tardía aún son flores, Lucía, y muchas veces mantienen el color más tiempo. Sonrío sin negar ni confirmar, solo dejando que la alegría llene cada momento. Nos sentamos en la terraza, observamos el océano, bebemos café. Él habla sobre las estructuras que proyectó. Yo cuento sobre los años en que hice malabares con libros de contabilidad y las noches sin dormir. Cierta vez, él me miró largamente y dijo: «Sabes, nunca vi a nadie tan valiente como tú. La mayoría de las personas se calla y aguanta. Tú elegiste seguir adelante». Sus palabras calmaron algo profundo dentro de mí. No respondí de inmediato. Me volví hacia el mar, donde olas blancas continuaban rodando, como latidos cardíacos constantes. Una tarde, nuestra clase realizó una exposición en una pequeña galería de la ciudad. Llevé algunas de mis piezas, nerviosa y avergonzada, pero cuando las vi colgadas al lado de otras, percibí que se destacaban. Un visitante se detuvo ante Mujer en el mar y preguntó: «¿Quién pintó esto? Me gustaría comprarlo». Negué con la cabeza con una sonrisa gentil. «Lo siento mucho, pero esta no está a la venta. Es un recordatorio personal». Él asintió comprendiendo. La historia circuló por la sala. Marina, nuestra profesora, me abrazó y susurró: «Lucía, encontraste tu estación para florecer». Aquella noche en casa, abría las ventanas a la brisa marina. La luz de la luna lanzaba una franja plateada sobre el agua, reflejando el cielo estrellado. Permanecí allí por un largo tiempo, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes, sin resentimientos, sin el dolor de la traición, solo una fe inquebrantable de que la vida, incluso tardíamente, aún puede florecer. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Javier. Los mismos párrafos largos, el mismo tono suplicante, pero esta vez mi mano no tembló al borrarlos. Los dejé en paz, serena. Ya había dicho todo en nuestro último encuentro. No debía más explicaciones y aquellos lazos no me ataban más. Posé mi té, tomé mi pincel y pinté una flor blanca abriéndose en la noche contra un cielo violeta profundo, una floración tardía, pero plena. Y mientras daba los últimos toques, sabía que estaba pintando mi propio corazón. Un corazón marcado por el dolor, pero paciente lo suficiente para aguardar su pleno florecimiento. Susurré como si me hablara a mí misma: mi temporada llegó tarde, pero bella. Nunca imaginé que a mi edad pudiera vivir una vida completamente diferente. Una vida que no girase en torno a cheques, cenas tensas en familia o ser aplastada por responsabilidades. Ahora todas las mañanas despierto para ver la aurora teñir el mar de rosa, para alzar el pincel y añadir un toque más de color a mi pintura. Aún recuerdo el día en que osé decir la verdad en la boda. Fue el punto de inflexión de mi vida. Por años, dejé que el silencio me encadenara, dejé que el miedo me dominara, pero un momento de coraje me liberó. Desde entonces comprendí: la verdad puede doler y costar caro, pero es el único camino hacia la libertad. En cuanto a Javier, él aún manda mensajes ocasionalmente, telefonea de vez en cuando. No lo evito, pero tampoco lo persigo. Respondo brevemente, con calma. Le muestro que el amor de madre permanece, pero la dependencia y la explotación no. Mi hijo necesita aprender a ser hombre, asumir responsabilidades y construir su propia vida. Ese es el único regalo que puedo dejarle y vale más que 22 millones de euros. En cuanto a Marta, ella desapareció de la ciudad tras la boda arruinada. Supe que se mudó a otra provincia, viviendo discretamente. No estoy airada ni satisfecha. Comprendo que el castigo más severo no vino de mí, vino de la verdad expuesta. Después de que la máscara cae, nadie cree en las palabras bonitas. Esa es la sentencia más pesada. Algunas tardes,
Me siento en la terraza y observo las olas, reflexionando sobre cuánto evolucioné. De una viuda luchando para ahorrar cada céntimo para mi hijo, a una madre traicionada por el hijo, a la mujer que se levantó y reveló todo. Perdí mucho, pero me encontré y al final estoy agradecida hasta por las pérdidas. Ellas abrieron camino para mi vida auténtica. No soy joven, pero tengo mi florecimiento tardío. Mis pinturas ahora están expuestas en una pequeña galería junto al mar. No para ganar dinero, sino para probar que la edad no aprisiona un espíritu creativo. Daniel aparece ocasionalmente con un libro o un nuevo tubo de pintura y conversamos sobre la puesta de sol. No llamo a eso amor tardío, solo compañerismo. Y eso para mí es suficiente. Si hay algo que me gustaría decir a quien está escuchando, es esto: nunca pienses que es demasiado tarde para recomenzar. La verdad puede hacerte temblar, pero una vez pronunciada, tus pasos se vuelven más ligeros. No esperes que alguien te muestre tu valor. Puedes encontrarlo en tus propias manos, en tus pasatiempos, en las pequeñas cosas hacia las que tu corazón apunta. Sé que muchos pueden estar viviendo con los mismos miedos que cargué. Miedo a perder afecto, a ser abandonado, a que una familia se deshaga si dejas de sacrificarte. Pero recuerden, el amor verdadero nunca se construye sobre el aprovechamiento. A veces, cortar un lazo tóxico es la única manera de salvarse. En la mañana de hoy, miré al espejo y vi mis cabellos, ahora crecidos algunos centímetros, completamente plateados. Sonreí a aquel reflejo. Aquella cabeza afeitada, que debería haber sido mi humillación, se convirtió en mi despertador. A veces, necesitamos perder algo externo para encontrar nuestra fuerza interior. No me arrepiento del camino que tracé. Cada paso, cada lágrima, cada decepción me trajo hasta aquí, a este momento de paz, donde finalmente me reconozco. Y eso, más que cualquier fortuna, es el verdadero tesoro que descubrí. Recuerdo la primera vez que pisé la playa tras la boda desastrosa. Estaba amaneciendo, la arena aún fría bajo mis pies descalzos. Nadie más caminaba por allí a aquella hora, solo yo y el océano infinito. Sentí el viento los cabellos creciendo y susurré, gracias. No a Javier o Marta por la traición, sino a la vida por darme el coraje de recomenzar cuando pensaba que era demasiado tarde. A veces, la mayor victoria no está en vencer a los otros, sino en reerguirse cuando pensaste que había sido derrotado. Mi cabeza afeitada aquella mañana parecía el fin, pero fue solo el inicio de quien yo realmente debería ser. Y si por casualidad tú también te encuentras ante una pérdida, una traición o un nuevo comienzo que parece aterrador, recuérdame. Una mujer de 65 años que despertó sin cabello en un día de boda y descubrió que su verdadera belleza nunca estuvo en las mechas plateadas, sino en el coraje de decir basta. Porque al fin y al cabo ningún corte de pelo, ninguna humillación, ninguna pérdida financiera puede definir quién eres a menos que tú lo permitas. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.